¿Cómo protegerte de la inflación y mantener tu poder adquisitivo? La inflación es como esa fuga pequeña en el tanque de gasolina de tu coche. No lo notas de inmediato, pero con el tiempo, te das cuenta de que cada vez llegas menos lejos con la misma cantidad de combustible. ¿Te ha pasado que algo que comprabas sin pensarlo hace unos años ahora te cuesta el doble o más? Ese café de tu cafetería favorita, la cesta básica, o el alquiler de tu casa. Sí, ese es el monstruo silencioso llamado inflación. La inflación no solo afecta a tu capacidad de compra, sino que también puede devorar tus ahorros si no tomas medidas para protegerte. Es por eso que hoy quiero hablarte de cómo puedes proteger tu poder adquisitivo y mantener tus finanzas fuertes, incluso cuando los precios suben y la economía parece estar en una montaña rusa. Así que ponte cómodo, porque vamos a desglosar esto de una forma sencilla y práctica. Desde cómo afecta la inflación a tu vida diaria, hasta las mejores estrategias para blindarte frente a ella. Empezamos. 1. ¿Qué es la inflación y cómo te afecta? La bestia que roba silenciosamente. La inflación es básicamente el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un periodo determinado. En otras palabras, es lo que hace que cada año tu dinero valga un poquito menos. A lo largo del tiempo, un billete de 100 euros compra menos de lo que compraba hace 5 años. Imagina que tienes un cubo lleno de agua, y cada año, se filtra un poco de esa agua. Lo mismo pasa con el valor de tu dinero. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en tu vida diaria? Muy sencillo, lo notas en tu capacidad de compra. Lo que antes te costaba 50 euros, ahora te cuesta 60 o más. Y no solo afecta a los productos que consumes, sino también a tus ahorros. Si no haces nada, el dinero que tienes guardado hoy perderá poder adquisitivo mañana. La inflación es ese goteo constante que hace que lo que antes considerabas suficiente para el futuro, ahora parezca menos. Además, la inflación afecta de forma desigual a diferentes sectores. Algunos productos y servicios, como la vivienda, los alimentos y la energía, pueden ver aumentos más significativos en sus precios, lo que tiene un impacto directo en tu calidad de vida. La clave aquí es entender qué está pasando, y tomar medidas para minimizar ese impacto en tu bolsillo. 2. ¿Qué causa la inflación? La tormenta perfecta. La inflación puede ser causada por varios factores. En términos sencillos, se produce cuando hay demasiado dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios. Esto puede deberse a aumento de la demanda. Cuando muchas personas quieren comprar los mismos productos y servicios, los precios suben porque la oferta es limitada. Aumento en los costos de producción. Si los costos de producción de bienes y servicios suben, como el precio de la energía o las materias primas, las empresas tienden a trasladar esos costos a los consumidores, subiendo los precios. Política monetaria. Si un banco central imprime demasiado dinero o mantiene las tasas de interés demasiado bajas, puede generar inflación. Esto se debe a que, con más dinero en circulación y el costo de endeudarse siendo bajo, las personas y empresas tienden a gastar más, elevando los precios. Además, hay una variable que a menudo no se tiene en cuenta: las expectativas de inflación. Cuando las personas y las empresas creen que los precios subirán en el futuro, empiezan a actuar en consecuencia. Los empleados piden salarios más altos, los empresarios suben precios para anticiparse, y todo esto crea un ciclo inflacionario. 3. ¿Cómo afecta la inflación a tus ahorros? ¿Tu dinero vale lo mismo? Aquí es donde la cosa se pone seria. La inflación puede destruir el valor de tus ahorros. Supón que tienes 10.000 euros guardados en una cuenta bancaria que no te da ningún interés. Si la inflación anual es del 3%, al cabo de un año, esos 10.000 euros valdrán solo el equivalente a 9.700 euros en términos de poder adquisitivo. Has perdido dinero sin ni siquiera tocarlo. Por eso, dejar tu dinero estacionado en una cuenta corriente o debajo del colchón es una receta para el desastre. A largo plazo, no proteger tus ahorros de la inflación es como permitir que un pequeño agujero en tu bote siga filtrando agua. Si no tomas medidas, eventualmente te hundirás. Entonces, ¿qué puedes hacer para proteger tus ahorros? Aquí es donde entran en juego las inversiones inteligentes. Pero antes de entrar en las estrategias para protegerte, hay algo más que necesitas entender. 4. Diferentes tipos de inflación. ¿Cuál es peor? No todas las inflaciones son iguales. Hay diferentes tipos, y cada uno tiene un impacto distinto en tu vida. Inflación moderada, esta es la que experimentamos normalmente en economías estables.
Los precios suben gradualmente, y aunque sigue afectando el valor de tu dinero, es más manejable. Por ejemplo, un 2-3% de inflación anual es lo que suelen buscar los bancos centrales. Hiperinflación, aquí es donde las cosas se descontrolan. La hiperinflación ocurre cuando los precios suben a un ritmo extremadamente rápido, y el dinero pierde valor de forma exponencial. Países como Venezuela o Zimbabue han experimentado hiperinflación, donde los billetes casi no valen nada. Deflación, aunque suene contraintuitivo, la deflación, cuando los precios bajan, también es peligrosa. Esto puede llevar a una reducción en la producción y el empleo, creando una espiral económica descendente. Conocer el tipo de inflación que está ocurriendo en tu país te dará una idea de qué tan grave es el problema y qué tipo de estrategias necesitas aplicar. 5. Estrategias para protegerte de la inflación, el escudo financiero. Ahora vamos a lo importante, ¿cómo protegerte de la inflación? Existen varias estrategias que puedes aplicar para mantener tu poder adquisitivo y asegurarte de que tu dinero no pierda valor con el tiempo. A. Inversiones en activos reales. El oro de la antigüedad. Los activos reales son bienes tangibles cuyo valor tiende a aumentar con el tiempo, especialmente durante periodos de inflación. Inversiones en bienes raíces, metales preciosos como el oro y la plata, y materias primas, petróleo, trigo, etc. Son algunas de las mejores formas de protegerte. El oro es un ejemplo clásico de activo que se considera un refugio seguro contra la inflación. Cuando la inflación se dispara, la demanda de oro aumenta porque la gente lo ve como una reserva de valor. Pero no solo el oro, también los bienes raíces pueden ayudarte a combatir la inflación, ya que el valor de las propiedades tiende a subir con el tiempo y los alquileres pueden ajustarse según los cambios económicos. B. Invertir en la bolsa. Empresas que crecen a pesar de todo. Las acciones también pueden ser una buena herramienta para combatir la inflación, pero no todas las empresas son iguales. Debes enfocarte en compañías que tengan el poder de trasladar los costos adicionales de producción a los consumidores sin perder ventas. Las empresas con productos de primera necesidad o con ventajas competitivas suelen poder subir sus precios sin que la demanda se vea demasiado afectada. Sectores como el de la energía, la tecnología o los bienes de consumo básico tienden a ser más resistentes a la inflación. C. Bonos indexados a la inflación. Protege tu dinero sin perder la cabeza. Los bonos normales pueden perder valor durante la inflación porque los intereses que te pagan no son suficientes para compensar la subida de precios. Sin embargo, existen los llamados bonos indexados a la inflación, que ajustan su tasa de interés según el nivel de inflación. De esta manera, te aseguras de que tus inversiones mantengan su valor real a lo largo del tiempo. D. Bienes raíces. Una fortaleza sólida contra la inflación. Comprar bienes raíces ha sido históricamente una de las mejores formas de protegerse contra la inflación. ¿Por qué? Porque los inmuebles tienden a aumentar de valor con el tiempo, lo que significa que tu inversión no solo está protegida, sino que también puede crecer en términos reales. Además, si alquilas la propiedad, puedes ajustar el alquiler según la inflación, lo que genera un ingreso que también aumenta en valor. Los bienes raíces pueden ser especialmente efectivos en épocas de alta inflación, ya que muchas veces la demanda de vivienda sigue siendo fuerte, lo que eleva tanto los precios de compra como los alquileres. Eso sí, es importante considerar que la ubicación y la calidad de la propiedad son factores clave para asegurar que tu inversión se revalorice con el tiempo. No cualquier inmueble te protegerá de la inflación, así que analiza bien antes de comprar. Invertir en activos productivos. Empresas que no paran. Cuando hablo de activos productivos, me refiero a inversiones en empresas que generan ingresos y tienen la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado. Si bien la inversión en acciones ya la hemos mencionado, también es crucial entender que las empresas que tienen activos físicos o recursos productivos pueden ser una excelente protección contra la inflación. Imagina una empresa que posee fábricas, maquinaria o incluso tierras agrícolas. Estos activos no solo tienden a aumentar de valor con el tiempo, sino que también le permiten a la empresa seguir produciendo bienes y servicios, lo que en un escenario inflacionario le da una ventaja competitiva. Por ejemplo, si los precios de los alimentos suben, una empresa agrícola que ya posee tierras y equipos puede aumentar sus precios y seguir siendo rentable. F. Criptomonedas. ¿Un refugio digital frente a la inflación? Este es un tema relativamente nuevo, pero no puedo dejar de mencionarlo porque cada vez más personas buscan criptomonedas como un refugio contra la inflación.
El argumento principal a favor de las criptomonedas, especialmente Bitcoin, es que su suministro está limitado, lo que significa que no se pueden imprimir más monedas digitales como ocurre con las monedas tradicionales, fiat. Esto ha llevado a algunos a considerarlas como una reserva de valor similar al oro. Sin embargo, aunque las criptomonedas ofrecen cierto atractivo frente a la inflación, también son extremadamente volátiles. Si decides invertir en ellas, asegúrate de hacerlo de forma informada y consciente de los riesgos. No pongas todos tus huevos en la misma canasta, pero podrían ser una pequeña parte de tu estrategia para diversificar tus inversiones. 6. Mantén tus ingresos por delante de la inflación. Tu mejor defensa: invertir y proteger tus ahorros es una gran parte de la estrategia, pero no olvidemos la fuente de ingresos. Una de las mejores maneras de combatir la inflación es asegurarte de que tus ingresos crezcan más rápido que los precios. Suena más fácil decirlo que hacerlo, pero hay varias formas de lograrlo. A. Negociar aumentos salariales. Pon el dinero en la mesa si trabajas para una empresa. Es fundamental que prestes atención a los aumentos salariales en relación con la inflación. Si los precios suben un 5% y tu salario solo aumenta un 2%, estás perdiendo poder adquisitivo. Es importante aprender a negociar tu salario y pedir aumentos cuando sea necesario, basándote en el costo de vida y tu rendimiento. Aquí es donde tener información es clave. Investiga cómo se mueve la inflación en tu país y utiliza esa información para justificar tu solicitud de aumento. Además, si tienes habilidades demandadas, puedes argumentar que la empresa necesita retenerte y compensarte adecuadamente por tu valor en el mercado laboral. B. Crear fuentes de ingresos pasivos. Dinero que trabaja para ti. Los ingresos pasivos son una excelente manera de mantener tu poder adquisitivo a largo plazo. Estas son fuentes de ingresos que no requieren de tu trabajo constante, como la inversión en acciones que pagan dividendos, propiedades que generan alquileres, o incluso la creación de contenido digital que sigue generando ingresos residuales. Crear varias fuentes de ingresos pasivos te permitirá compensar la pérdida de valor causada por la inflación, ya que estos ingresos pueden crecer con el tiempo. Además, diversificar tus fuentes de ingresos te proporciona un colchón en caso de que una de ellas se vea afectada por el entorno económico. 7. Elimina deudas con tasas de interés variable. No te dejes atrapar. Otro aspecto crucial que debes considerar para protegerte de la inflación es el manejo de tus deudas. Si tienes deudas con tasas de interés variable, estás en peligro de que esas tasas aumenten durante un periodo de alta inflación. ¿Por qué? Porque los bancos centrales suelen subir las tasas de interés para controlar la inflación, lo que puede hacer que tus pagos mensuales se disparen. Es vital que revises todas tus deudas y trates de consolidarlas o refinanciarlas a tasas de interés fijas antes de que la inflación se descontrole. De esta manera, te aseguras de que tus pagos no aumenten inesperadamente y puedas mantener un control claro sobre tus finanzas. 8. Sé flexible y ajusta tu estilo de vida. Ahorra donde puedas, aunque protegerte de la inflación con inversiones y estrategias financieras es clave. También es importante ser flexible en tu vida diaria. Si los precios de ciertos productos suben mucho, quizás sea hora de cambiar de hábitos de consumo. Esto no significa que tengas que renunciar a todo lo que disfrutas, pero sí que seas inteligente a la hora de gastar. Por ejemplo, si los precios de la gasolina suben de manera desmesurada, tal vez puedas usar más el transporte público o compartir coche con amigos o colegas. O si el costo de los alimentos sube, tal vez puedas comenzar a planificar mejor tus comidas para evitar desperdicios y aprovechar ofertas. Ser flexible y ajustar tu estilo de vida según las circunstancias te permitirá sobrevivir a la inflación sin sacrificar tu calidad de vida. Recuerda, la inflación es un fenómeno temporal, pero tus decisiones financieras inteligentes pueden tener un impacto duradero. 9. Diversificación. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Uno de los principios más importantes para protegerte de la inflación es la diversificación. Nunca pongas todo tu dinero en una sola inversión o estrategia. Al diversificar, te aseguras de que si una de tus inversiones pierde valor, las otras puedan compensar esa pérdida. Puedes diversificar tus inversiones en diferentes clases de activos, acciones, bonos, bienes raíces, metales preciosos, criptomonedas, entre otros. La idea es que no te expongas a un solo tipo de riesgo. Si bien no puedes evitar completamente la inflación, diversificar tus activos te dará más seguridad y reducirá las pérdidas potenciales. 10. Aprender sobre inflación, tu mejor herramienta. Finalmente, la mejor manera de protegerte de la inflación es educarte sobre ella.
Mantente informado sobre cómo se comporta la inflación en tu país y en el mundo. Lee informes económicos, sigue las decisiones de los bancos centrales y mantente atento a las señales de advertencia en los precios de los bienes y servicios. Entender cómo funciona la inflación te permitirá anticiparte y tomar decisiones proactivas, en lugar de reaccionar cuando ya sea demasiado tarde. La educación financiera es tu mejor herramienta para proteger tu futuro y el de tu familia. En resumen, la inflación puede parecer un enemigo formidable, pero con la estrategia correcta, puedes mantener tu poder adquisitivo y proteger tus finanzas. Ya sea que inviertas en bienes raíces, acciones, criptomonedas, o simplemente ajustes tu estilo de vida, lo importante es estar preparado y actuar con inteligencia. ¿Recuerdas la analogía del cubo con fugas? Pues bien, no permitas que esa fuga destruya tu capacidad financiera. Planifica, invierte y protégete, y estarás en una posición mucho más fuerte cuando la inflación vuelva a golpear.